Buenas tardes, mi nombre es Jorge Eduardo Rico Fontalvo. Yo soy médico internista, nefrólogo, especialista en gerencia de salud. Soy expresidente de la Asociación Colombiana de Nefrología y actualmente el coordinador del Comité Latinoamericano de Nefrodiabetes. Entonces, a continuación voy a hacer presentación de mi conferencia. Bueno, mi conferencia se titula Inhibidores de la GSLT2 en pacientes con enfermedad renal no diabética. ¿Existe evidencia para su uso? Lo primero que todo, tengo que darle las gracias al comité organizador, en cabeza del doctor Iván Villegas, el doctor Edwin Quintero y el doctor Juan Diego Montejo, y obviamente darle gracias a todos los asistentes que están en este excelente evento. Esta es la declaración de mi conflicto de interés. Básicamente es una charla dada por invitación de Nefrodiálisis, pero yo he participado en conferencias tanto de sociedades científicas como de algunos laboratorios. Todo lo que voy a manifestar es de absoluta responsabilidad mía. Bueno, básicamente para hablar de este tema de los inhibidores de la GSLT2 dentro del contexto de pacientes no diabéticos que tengan enfermedad renal crónica, es importante y vamos a asimilarle un viaje. Es un viaje donde estos medicamentos son medicamentos que se utilizan para el tratamiento de la diabetes. Pero a medida que estos medicamentos fueron demostrando impacto a nivel cardiovascular y a nivel renal, se han uniendo especialidades y patologías asociadas a la diabetes, pero también no relacionadas con esta. Y en este viaje que vemos, estamos ahorita en el 2021, que empezó hace varios años, vemos que también paralelo a este viaje, la enfermedad renal crónica también tiene un viaje. Y vemos que la enfermedad renal crónica desde hace más o menos 20 años, donde el uso de los inhibidores de la ECA y los ARA2 demostraron impacto en nefroprotección, se habían intentado múltiples alternativas para ver si los pacientes o con medicamentos habían protocolos o moléculas que impactaran en nefroprotección. Y también paralelo a este viaje, también con falla cardíaca, han existido múltiples intervenciones en esta patología. Sí que varias han demostrado impacto, pero todos estos tres viajes llegan a un objetivo común y aparecen no solamente los inhibidores de la GSLT2 en el contexto del paciente diabético, sino también entran a jugar un papel muy importante en el contexto de pacientes con enfermedad renal, diabética y no diabética, pero también entran a jugar un papel muy importante en el contexto de la falla cardíaca. Nos vamos a referir en los próximos minutos a este importante viaje donde tienen una utilidad y un papel muy importante los inhibidores de la GSLT2. Definitivamente este grupo de moléculas es muy importante y son terapias innovadoras y definitivamente hay que empezar hablando sobre los mecanismos de acción. Este es un artículo que publicamos en el Journal of Clinical Nephrology con un grupo de colegas donde hacemos una revisión básicamente de los mecanismos de acción de este medicamento hasta la evidencia que hay en los estudios clínicos. Y los mecanismos de acción son muy interesantes. Como les comentaba, este es un medicamento que está dentro del protocolo de manejo de pacientes para la diabetes, es un antidiabético y su mecanismo de acción radica principalmente en el aparato tubular. Como podemos ver en esta diapositiva, vemos que este es un bloqueador del cotransportador GSLT2 que está en el túbulo contorneado proximal. Este cotransportador lo que facilita es la reabsorción de glucosa. Al bloquear este cotransportador va a disminuir la reabsorción de glucosa y va a ocurrir un fenómeno glucosúrico, pero este fenómeno glucosúrico está acompañado también de un fenómeno de natriuresis. O sea, hay glucosuria más natriuresis importante y esto es lo que hace y lo que explica que haya por mecanismo de fenómenos de feedback, haya disminución en la presión intraglomerular. Esto está descrito en los pacientes diabéticos, pero también se sabe que además del cotransportador GSLT2 y su bloqueo directo de estos medicamentos, existe un transportador que es muy importante, que es el transportador de sodio con hidrogeniones, y ahí lo pueden ver. Hay varios transportadores de sodio hidrogeniones a nivel renal, también en el aparato tubular está el NH3 y a nivel del corazón está el NH1. ¿Por qué es importante este NH3 que favorece también la natriuresis? Porque sabemos que al utilizar un inhibidor del cotransportador GSLT2, indirectamente este cotransportador bloquea la activación del NH3. Y esto es lo que puede explicar por qué en un paciente que no tenga hiperglicemia también puede tener, al utilizar estos medicamentos, un fenómeno de natriuresis. Entonces, al utilizar un cotransportador inhibidor de la GSLT2 y bloquear el NH3,
NH3 evita obviamente la reabsorción de sodio. Y al evitar la reabsorción de sodio puede ocurrir un fenómeno de natriuresis sin glucosuria, y esa natriuresis también puede explicar efectos a nivel de la mácula densa y disminución de la presión intraglomerular. Esto puede explicar por qué estos medicamentos pueden ser útiles también por este efecto hemodinámico en pacientes que no son diabéticos. Pero no nos quedemos ahí. También es importante un concepto que es todos los mecanismos de acción que tienen estos medicamentos a nivel del estrés oxidativo, de disminuir esa cascada inflamatoria que sabemos que ocurre en los pacientes diabéticos, pero también en el paciente renal sin diabetes también puede haber una activación, porque la enfermedad renal es una enfermedad inflamatoria de toda esta cascada. Y estos medicamentos también pueden impactar en estos fenómenos pleiotrópicos y fenómenos antiinflamatorios que se pueden presentar en el paciente con enfermedad renal crónica. Pero no nos podemos quedar ahí. También hay unos efectos indirectos como la reducción de peso, que es muy importante en un paciente que puede tener enfermedad renal. Entonces vemos que hay efectos metabólicos y efectos renales, directos e indirectos, y se sabe hoy en día que hay más de 14 o 15 mecanismos de los inhibidores de la SGLT2 en el contexto de o en la economía del organismo, tanto a nivel renal como a nivel cardiovascular. No solamente los efectos son ahí, hay un efecto muy importante a nivel del corazón, y eso es lo que mencionaba en el viaje de las 3 vías: el corazón, la parte renal y la diabetes. Y en el corazón, ¿qué pasa? Vemos que yo les comentaba que hay un intercambiador o transportador que es el de sodio hidrogenión. A nivel del corazón está el NHE1. ¿Qué hace el NHE1? Básicamente, como pueden ver ahí, lo que favorece es la entrada de hidrogeniones, la entrada de sodio, y ese sodio se va a intercambiar con el calcio, favoreciendo la salida de sodio y la entrada de calcio intracelular. Y esto puede explicar todos los procesos de señalización dados por aumento del calcio intracelular en la progresión de falla cardíaca. Cuando utilizamos un inhibidor del cotransportador, un inhibidor de la SGLT2, se va a inhibir básicamente ese intercambiador, no va a entrar sodio dentro de la célula y por eso no va a haber un intercambio entre sodio y calcio. Y estos son señales básicamente importantes que están asociadas en la progresión de la falla cardíaca en pacientes que sean diabéticos y no diabéticos. Entonces, los inhibidores del SGLT2 también bloquean el NHE1, lo que impide un punto de inicio en progresión de falla cardíaca. Pero no nos quedamos ahí. Sabemos que estos medicamentos mejoran el metabolismo energético y hay una famosa teoría que es la teoría del mimetismo intracelular. Estos medicamentos engañan al corazón, engañan al riñón, hacen de que estas células interpreten que hay poco nutrientes, poca oferta de nutrientes, y producen un mimetismo celular, hibernan básicamente la célula, utilizan otras vías metabólicas como por ejemplo las vías de las cetogénesis independientemente de la glucosa, y esto puede favorecer a mejorar obviamente el metabolismo energético a nivel cardiovascular. Todos estos mecanismos explican por qué, además de ser medicamentos que impactan en la diabetes, pueden tener también un impacto en la enfermedad renal y también en la patología cardíaca o en falla cardíaca. Cuando uno mira los inhibidores de la SGLT2, estos son los estudios pivotales que hay. Sabemos que está el EMPA-RED, que es con empaglifosina, está el programa CANVAS con canaglifosina, y está el programa, el otro importante, que es el estudio DECLARE-TIMI, que es el estudio pivotal de la dapaglifosina. Estos estudios evaluaron o tuvieron como objetivo primario el objetivo cardiovascular o desenlace cardiovascular, pero que es importante recalcar que dentro de los objetivos secundarios vemos que se mostró un importante impacto a nivel de falla cardíaca y a nivel de desenlace renal. Con estos estudios pivotales en desenlaces secundarios se demostró que estos medicamentos, además de disminuir el MACE o la mortalidad cardiovascular o las variables cardiovasculares, impactaban mucho y mucho más fuerte en lo que es desenlaces de falla cardíaca y compuesto renal. Entonces nos preguntamos, ¿hay estudios en pacientes renales con objetivo primario renal con inhibidores de la SGLT2? Efectivamente, el primer estudio importante fue el estudio CREDENCE. Hay que aclarar que con el estudio CREDENCE fue un estudio que se hizo en población diabética, eran pacientes con enfermedad renal diabética fenotipo albuminúrico, cuyo promedio de tasa de filtrado fue de 56, y en este estudio se demostró que el utilizar un inhibidor de la SGLT2 disminuía la progresión de la enfermedad renal, disminuía la albuminuria, e inclusive en un análisis epidemiológico y de proyección se demostró que si uno utiliza los inhibidores de la SGLT2, este estudio fue con canaglifosina, podemos retardar la progresión o la llegada a diálisis en 12 a 15 años cuando lo utilizamos de manera temprana. Este estudio nos abrió mucho más y nos comprobó que estos medicamentos
eran importantes medicamentos también en estudio con objetivo primario renal en diabéticos en ser verdaderos medicamentos nefroprotectores. Pero posteriormente surgió el año pasado, se publicó otro estudio que es muy importante para los objetivos de la charla, que es el estudio DAPA-CKD. El estudio DAPA-CKD fue publicado en New England Journal of Medicine el año pasado. Y este estudio, ¿por qué es importante? Porque a diferencia del CREDENS, incluyó pacientes renales, tanto diabéticos como no diabéticos. Incluyó pacientes con tasas de filtrado entre 25 y 75, pacientes que estaban utilizando dosis máximas de IECA o VARA2 y pacientes con albuminuria entre 200 y 5.000 miligramos. Estos son los criterios de exclusión. Fue un estudio que evaluó si la dapaglifosina era importante o impactaba en la prevención de complicaciones en pacientes con enfermedad renal crónica, tanto diabéticos como no diabéticos. Fue un estudio con 4.304 pacientes donde se utilizó la dapaglifosina más la terapia estándar y se evaluaron unos desenlaces primarios y desenlaces secundarios. Es importante recalcar que fue un estudio hecho en 21 países, 4.300 participantes y la representación en nuestro continente fue bastante importante. Casi un 25% de los pacientes eran pacientes de nuestro continente, que esto es muy importante cuando uno evalúa validez interna y validez externa. ¿Qué es importante en este estudio? Que 2/3 partes de los pacientes eran diabéticos, 2.906 pacientes, pero 1.398 pacientes eran pacientes con enfermedad renal sin diabetes. Cuando evaluamos las causas de enfermedad renal, encontramos en un 34% la nefropatía hipertensiva y isquémica y en un 42% las enfermedades glomerulares. Para recalcar, la nefropatía por IgA, un importante volumen de pacientes con nefropatía por IgA y otras enfermedades glomerulares como la focal y segmentaria y la membranosa. En este estudio, básicamente, ¿qué encontramos? Que más o menos 624 pacientes tenían tasas de filtrado menores de 30, entre 30 y 25, era una población bastante importante y el promedio de las tasas de filtrado, tanto en los renales diabéticos como no diabéticos, fue más o menos de 43, mucho más baja que el estudio CREDENS que fue con canaglifosina. El objetivo primario compuesto está aquí, los pacientes intervenidos con dapaglifosina, tanto renales diabéticos como renales no diabéticos, presentaron una reducción de riesgo relativo de un 39% de presentar este objetivo primario compuesto. El objetivo primario compuesto de este estudio fue un objetivo dado por las siguientes variables: deterioro sostenido más del 50% de la tasa de filtrado glomerular, enfermedad renal crónica terminal, o sea, la llegada a diálisis o trasplante y la muerte renal o cardiovascular. Entonces es muy importante que hubo una tercera parte de la población de pacientes con enfermedad renal no diabética. Entonces la pregunta, ¿hay análisis de subgrupos? ¿Cómo les fue a esos pacientes con enfermedad renal no diabética intervenidos o no con dapaglifosina? Y aquí podemos ver que efectivamente hay unos análisis de subgrupos, este es muy importante. Aquí vemos que en toda la totalidad de los pacientes que yo les comentaba, que fueron más de 1.300 pacientes, 695 pacientes tenían como causa enfermedad glomerular. El otro porcentaje de pacientes tenía nefropatía hipertensiva o nefropatía isquémica, y dentro de los pacientes con enfermedad glomerular hay que recalcar el número importante de pacientes que tenían nefropatía por IgA. Aquí vemos las características de comparado este grupo de pacientes con los pacientes que tenían nefropatía diabética, y vemos que cuando evaluamos cómo les fue a ese grupo de pacientes, tanto en los objetivos primarios como en los objetivos secundarios, específicamente los que tenían enfermedad renal diabética y no diabética, podemos ver aquí que efectivamente el objetivo primario se presentó tanto en los pacientes con enfermedad renal diabética como en los pacientes con enfermedad renal no diabética. Pero cuando vemos básicamente a quién le fue mejor, definitivamente a los pacientes con enfermedad glomerular, el hazard radio fue de 0,43 comparado con un hazard radio de 0,63 en los pacientes que tenían nefropatía diabética. Es decir, a los pacientes con enfermedad glomerular, este objetivo primario fue mucho mejor, de mucho más valor. Lo mismo cuando evaluamos el objetivo secundario, como el objetivo renal, que es el mismo, pero quitándole la mortalidad cardiovascular, vemos que también a los pacientes con enfermedad glomerular le fue mucho mejor en este análisis de su grupo que los pacientes con nefropatía diabética, aclarando que a estos pacientes también les fue bien. Y cuando evaluamos otras variables, también es importante tener en cuenta. Entonces, esto es muy importante tener en cuenta porque aquí lo podemos ver de una manera mejor resumida. En general, a todos los pacientes intervenidos con dapaglifosina les fue mejor en el objetivo primario, pero los pacientes con enfermedad glomerular
el hazard ratio o el riesgo relativo fue mucho mejor que los pacientes que su enfermedad renal era por diabetes. Entonces, muy importante, y esto también se relaciona con los objetivos secundarios, como pueden ver en esta gráfica. Cuando evaluamos básicamente la población de pacientes con nefropatía por IgA, del lado izquierdo vemos varios estudios que evalúan pacientes con nefropatía por IgA. El estudio DAPA-CKD incluyó 270 pacientes, muchos más que otros estudios donde se evaluaban intervenciones en pacientes con nefropatía por IgA. A esta subpoblación específica de pacientes con nefropatía por IgA les fue muchísimo mejor. Ahí pueden ver que el hazard ratio fue de 0,29 con un intervalo de confianza que no pasó del 1. Es decir, los pacientes dentro de los pacientes con enfermedad glomerular intervenidos con dapaglifosina, el subgrupo de pacientes con nefropatía por IgA, que son 270 pacientes, los resultados en objetivo primario y en objetivo secundario fueron muchísimo mejores, sabiendo que también los demás les fue bien. Entonces, esto es muy importante porque cuando se evalúa también efectos de seguridad, también no hubo diferencia en cuanto a seguridad y efectos adversos mayores, tanto en un grupo como en otro grupo. Entonces, esto nos concluye que también la intervención con dapaglifosina en pacientes con enfermedad renal no diabética también es bastante importante y más en esa subpoblación de pacientes que tienen nefropatía por IgA y otras enfermedades glomerulares. Pero viene una pregunta muy importante, viene el estudio que es el estudio EMPA-KIDNEY, que es un estudio que a diferencia del estudio DAPA-CKD va a incluir pacientes diabéticos tipo 1, pero también va a incluir pacientes con enfermedad renal no diabética. Vamos a tener otra evidencia importante, además del DAPA-CKD, en población de pacientes con enfermedad renal no diabética. Y aquí también es importante que la tasa de filtrado se va a bajar a 20. En el DAPA-CKD fue hasta 25, aquí va a ser hasta 20. Falta ver esos estudios. Entonces, aquí vemos que hay una evidencia muy importante en pacientes con enfermedad renal no diabética, pero el otro contexto son los pacientes con falla cardíaca y definitivamente los inhibidores de GSLT2 en este endpoint de falla cardíaca también sí que han demostrado resultados bastante importantes en pacientes que tienen falla cardíaca sin tener diabetes. Los estudios más importantes son el estudio DAPA-HF, que es con dapaglifosina, y el programa EMPEROR, que es con empaglifosina, donde cuando uno evalúa la variable del objetivo primario compuesto, en ambos estudios sostiene el objetivo primario compuesto, que es hospitalización por falla cardíaca y mortalidad cardiovascular. Entonces, teniendo en cuenta este contexto de enfermedad renal no diabética y falla cardíaca, ¿cuál es el contexto de los inhibidores de la GSLT2 diferente a las claras indicaciones que tienen en diabetes? Y aquí podemos ver las aprobaciones que hay. Hay aprobaciones actuales muy recientes por la FDA. La FDA aprobó recientemente el tratamiento de la dapaglifosina en el contexto de un paciente con enfermedad renal crónica hasta tasas de filtrado de 30, y también la FDA como ente regulatorio aprobó la utilización de dapaglifosina en el contexto de un paciente con falla cardíaca con fracción de eyección reducida hasta 30%, sea diabético o no diabético. Pero también otro ente regulatorio como la EMA, basado en los estudios del EMPEROR con empaglifosina, también recientemente aprobó la utilización de empaglifosina en pacientes con falla cardíaca hasta tasas de filtrado de 20, es decir, pacientes con disfunción renal asociada no diabética con tasas de filtrado de 20. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y básicamente para concluir mi conferencia estos son los mensajes finales. Debemos dar la oportunidad para el inicio temprano de estas nuevas terapias innovadoras que son los inhibidores de la GSLT2 en pacientes con enfermedad renal no diabética. Definitivamente los inhibidores de la GSLT2 son una opción de tratamiento en pacientes con enfermedad renal diabética y no diabética hasta tasas de filtrado de 25 por los datos que hay en los estudios. Esto es lo que hay. Obviamente hay unas normas regulatorias en Colombia. En Colombia los inhibidores de la GSLT2 en el contexto de la diabetes están aprobados hasta tasas de filtrado de 45, pero hay suficiente evidencia en diabéticos renales y renales no diabéticos hasta tasas de 25. También en falla cardíaca son muy importantes estos medicamentos y tienen beneficios en pacientes hasta tasas de filtrado glomerular bastante bajas. Ya estos medicamentos demostraron una protección renal y cardiovascular, tienen un perfil de seguridad adecuado y un mensaje muy importante. Ojalá que las normas regulatorias como la FDA o como la EMA, que es la europea, también se pongan en práctica en nuestros países. En nuestra región solamente Ecuador tiene la aprobación por lo menos de dapaglifosina en el manejo del paciente con enfermedad renal no diabética. Entonces, ojalá que estas normas regulatorias se generalicen y se puedan aplicar para poder darle beneficio a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.